orientaciones simples, ya que ustedes están a través de la plataforma de Zoom, digamos, distribuyendo, entregando la palabra del Señor. Para todos los que les toque, digamos, ser los orientadores, los maestros, los conductores de la lección o cualquier otra cosa, unas cositas muy simples, chiquitas, pero que van a hacer de la transmisión algo supremamente bonito. Número uno, coloque usted el aparato con el que se está filmando, ya sea su celular o su computadora o lo que sea, colóquelo siempre a la altura de sus ojos. Evite que el dispositivo esté abajo en grados, sino que esté siempre paralelo a su cara, de tal forma que no haya ningún tipo de distorsión. Si lo colocan muy abajo, usted se va a ver así demasiado gordo, y esta pandemia nos ha dejado peores, ¿no? Entonces, eso, colóquelo a la altura de sus ojos, uh, colóquelo en el trípode o en donde usted lo quiera colocar, pero siempre que le dé a su rostro y que no se vea el techo, ¿sí? El techo no es un buen indicador, y lo más importante de todo es el audio, ¿verdad? La gente se aguanta un mal video, pero cuando no escucha ni nada de estas cosas, digamos que no es muy útil. La plataforma de Zoom tiene la particularidad de que si no está siendo monitoreada, como ustedes lo están haciendo en este momento, cualquiera puede interrumpir. El que llegue posteriormente, si no se coloca en mute, pues va a comenzar a quitarles a ustedes la pantalla y demás. Entonces, dispositivo a la altura de sus ojos, nada de techos, ¿verdad? Un buen audio. Y usted va a ver cómo la calidad de su clase se va a ver, digamos, reflejada en la valoración que van a hacer los hermanos al respecto. Vamos a hablar sobre el ciclo del aprendizaje. Muchas gracias, hermano Rolando, por la invitación. El Señor le bendiga. Es usted una persona muy querida y valoramos muchísimo que usted esté con nosotros en nuestro programa. Voy a tratar de no utilizar diapositivas, las tengo por ahí, pero me gustaría que en lugar de que ustedes se entretengan mirando cosas, mejor tratemos de hacer una conexión lo mejor posible, ¿está bien? Si tiene que hacer algo, si hay algo que le está perturbando, déjelo por un momentico y concéntrese unos minuticos para que podamos conversar. ¿Qué es el ciclo del aprendizaje? El ciclo del aprendizaje es un descubrimiento de un individuo de apellido Kolb, por allá por el 94, en el que él sugiere, o más bien comparte sus descubrimientos de la manera como el cerebro humano aprende. El cerebro humano tiene la capacidad de, digamos, atesorar conocimiento cuando sigue y completa un ciclo. Y él lo llamó el ciclo virtuoso del aprendizaje. Y está básicamente, digamos que dos cosas están definidas. Número uno, que no se aprende lo que no se interesa. Y número dos, que cuando algo se interesa, cuando algo nos interesa, entonces debemos desarrollar ciertas cosas para que quede fijo en la mente. ¿Por qué el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General adoptó durante mucho tiempo el ciclo del aprendizaje? Porque era la herramienta más nueva, más moderna, digamos, más adecuada pedagógicamente hablando, para que la gente pudiera no solamente leer una lección y cumplir con un requisito espiritual de un buen cristiano, sino para que la palabra de Dios, que es viva, eficaz, transformadora y maravillosa, comience a obrar en el interior del ser humano, de aquellos que hemos recibido la salvación. Porque Dios crea a través de su palabra. La palabra de Dios tiene el poder de ser creadora. Cuando Él decide crear este mundo, lo hace mediante la palabra. El Salmo dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y eso significa, mis amados, que esa palabra que Dios exhaló de su boca
y que posteriormente a través de sus siervos quedó consignada en un registro fidedigno y bien conservado, tiene la capacidad de que quien interactúa con ella es transformado, así como Dios crea con su palabra, Dios crea de nuevo a un individuo para restaurarlo. Dios nos recrea a través de su palabra. Entonces la escuela sabática, que es el instrumento de enseñanza más grandioso que existe en la actualidad, y no estoy hablando simplemente dentro de nuestra iglesia, sino que nosotros tenemos la red de aprendizaje más grandiosa del mundo. En todos los países están siguiendo los adventistas del séptimo día la misma lección traducida en su respectivo idioma en el mismo momento. La escuela sabática crea una conexión maravillosa de la iglesia local con la iglesia mundial, ¿verdad? Hay dos cosas que no pueden faltar jamás en una escuela sabática. Una es el repaso de la lección. La otra, paradójicamente, algunos le va a ser sorpresa, es el misionero. El relato misionero no puede faltar. Usted puede olvidarse de lo que sea en la escuela sabática, pero no del misionero ni del repaso de la lección, porque eso hace que nuestra iglesia local se conecte con la iglesia mundial en lo que está estudiando y a través de la ofrenda del 13º sábado, de lo que está proyectando como un todo a nivel mundial. Entonces, debido a esa red maravillosa de aprendizaje que es la escuela sabática, de enseñanza-aprendizaje que es la escuela sabática, la mejor herramienta que se encontró en su momento fue el ciclo natural del aprendizaje. Así lo llamamos denominacionalmente, no el ciclo virtuoso del aprendizaje, sino el ciclo natural del aprendizaje. ¿Cómo aprende el ser humano? Número uno, cuando algo le parece que le va a servir. Número dos, el cerebro humano entonces comienza a tratar de vislumbrar, de entender eso que ya tiene el interés de aprender. Posteriormente comienza a hacer con él algo, ¿verdad? Comienza a aplicarlo a respectivas situaciones y finalmente con él comienza su quehacer diario. Entonces nosotros renombramos las 4 etapas del ciclo del aprendizaje y lo llamamos motiva, explora, aplica y crea. Consideramos, hermanos, que durante mucho tiempo esto fue extraordinario. Últimamente, la fase final del ciclo del aprendizaje ha quedado en los folletos de maestros un poquitito relegada. Ya no aparece. Algunos, tal vez porque en la práctica no se realizaba, pues sencillamente la quitaron o la unieron con la anterior. Yo sigo insistiendo en que debemos realizarlo porque es una parte que tal vez es difícil de que la clase de escuela sabática le coja el ritmo. Pero cuando ya lo ha hecho, hace que el ciclo se complete. Ahora, permítanme ir atrás un segundito. ¿Por qué entonces se utiliza esta herramienta pedagógica para enseñanza de nuestra feligresía? Muy sencillo, porque lo que queremos es que la palabra del Señor haga no solamente eco, sino que entre en el ser de nuestra feligresía, y entonces al ser una palabra creadora y transformadora y recreadora, entonces la palabra del Señor puede transformar el carácter. ¿Qué busca la escuela sabática, el departamento de escuela sabática de la Asociación General? Que el carácter de los miembros de la iglesia alrededor del mundo sea transformado mediante la lección de la escuela sabática. Y cuando usted llega al meollo de la salvación, recuerda que lo único que nosotros llevaremos al cielo será un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Con eso, mis queridos hermanos, pesa sobre el maestro de la clase en la iglesia local tal vez el trabajo más grandioso que pueda hacer un adventista por sus hermanos. Tristemente, en la práctica, la escuela sabática se ha transformado quizás en una
o más bien el repaso de la lección, como en una formalidad, ¿no es cierto? Y entonces el maestro de escuela sabática, cuando medio se prepara, pues entonces llega y considera que su trabajo es durante media hora hablarle a la gente para llenar un espacio. Pero no, si realmente nosotros aprovecháramos el espacio del repaso de la lección, tendríamos frente a nosotros una pequeña iglesia que irá siendo semana tras semana y a lo largo de la semana, no solamente en el repaso, semana tras semana, va a ir siendo transformada a la imagen de nuestro Señor. Con eso en la cabeza, mis hermanos, quiero uh, compartir con ustedes algo acerca de las 4 etapas del ciclo natural del aprendizaje. Motiva. El hermano Rolando me hizo algunas preguntas para que con base de ellas nosotros fuéramos conversando. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, entonces al final de cada etapa usted podrá hacer la pregunta. Si está dentro de mi capacidad de responderla, con mucho gusto lo haré. Y si no, pues sencillamente le diré que no estoy en esa capacidad. Mi interés no es parecer hoy un erudito que tiene todas las respuestas, sino sencillamente alguien que comparte con ustedes lo que considero que puede ser muy útil y también deseo aprender de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué se espera de esta etapa de Motiva? Motiva es la parte introductoria de la lección. Como les dije, la mejor manera de captar el interés de la gente en lo que vamos a mostrarles a través de la lección es decirle en qué lo beneficia, por qué esa lección es importante para ellos. Es una manera de introducir la lección y con esto hay una última pregunta que me hizo el hermano y ¿es necesario hacer una introducción al tema general antes de iniciar el ciclo del aprendizaje? La respuesta es no es necesario. No es necesario porque Motiva está realizando esa labor. Motiva es el aspecto introductorio en el cual nosotros captamos la atención de la gente mostrándole la importancia que tiene esa lección para ellos, cómo esa lección los va a ayudar, cómo esa lección los puede beneficiar. Como toda introducción, ¿verdad? Uno puede utilizar varios mecanismos. Nosotros los que estamos acostumbrados a usar el púlpito, generalmente lo hacemos mostrando algo, contando una historia, haciendo una pregunta, ¿verdad? Cantando, leyendo un poema. Hay varias maneras de captar la atención de la gente, porque cuando usted se para frente a su clase, y más ahora que tenemos esto del Zoom, nosotros vamos a tener una gran cantidad de personas que va a estar de cierta manera como desvinculada. Algunos de ustedes en este momento podrían justamente estar mirando su celular, sus mensajes, su cosa, ¿verdad? O pensando en cómo va a tener la lección mañana o si le toca predicar, etcétera. Entonces es bueno mediante Motiva hacer que la gente sienta ese interés en lo que vamos a estudiar. Entonces, después de haber hecho varios experimentos, encontré que la mejor manera por asuntos de tiempo para presentar esta etapa de Motiva es con una pregunta abierta. Una pregunta abierta es una pregunta que obliga a la reflexión y a la respuesta dentro de uno mismo. Una pregunta abierta es aquella que no se responde con monosílabos. Sí, no, ajá, ¿ve? Una pregunta abierta es esa que lo pone a usted a mirar en perspectiva. Y justamente eso es lo que queremos hacer con la gente para que ellos contemplen la importancia que tiene la lección. Entonces, ¿cómo extraer una idea para que motive con la pregunta que nosotros vamos a hacer? Pues sencillamente usted conoce su clase. Usted sabe cuáles son las cosas que a su clase les llama la atención, les interesa, pero más que necesitan. Usted va a tener un grupo más o menos homogéneo con usted, tal vez gente con un rango de edad parecido, tal vez usted va a tener
con usted personas que viven relativamente cerca, supongo, en un mismo sector geográfico que está pasando por las mismas situaciones, y entonces usted sencillamente le va a decir ¿qué cree usted como persona a través de una pregunta que esta lección le va a ser muy útil? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la caída de Babilonia, que lo que vamos a comenzar a partir de la semana próxima, vamos a mirar que Babilonia cae en la que se habla de el lucero hijo de la mañana y que se está hablando del elemento de juicio. Entonces usted podría decir, ¿por qué conocer acerca de la caída de Babilonia va a resultar en algo útil para la gente que vive en este tiempo? Entonces la gente va a decir inmediatamente, va a ligar a la Babilonia de tiempos del Antiguo Testamento con la Babilonia apocalíptica, va a pensar en los eventos finales y va a ubicarse como persona en cómo yo puedo hacer frente a la Babilonia que se va a tratar de imponer, cómo lo voy a hacer frente conociendo la forma como Dios trató la Babilonia en el pasado y cómo caerá en el futuro. Entonces, eso. Trate de llevar a la gente a cosas más tangibles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esta lección puede ayudar a la gente? ¿Cómo saber todo lo que pasó en este tiempo de Isaías? ¿Cómo le va a ayudar a la persona? ¿Cómo saber de Emanuel? ¿Qué tiene esto de Emanuel de significativo para mí hoy? Entonces, usted no le va a dar la respuesta, usted solamente va a hacer una pregunta para que la persona vislumbre que ese repaso que va a tener, esos 30 minutos que va a tener, van a darle muchas bendiciones en su vida o va a ser muy beneficioso para su vida. Entonces, motiva es sencillamente una pregunta abierta que busca que cuando la mente se activa para responder, vea en panorámica lo que puede resultar beneficioso. Note usted una cosa. Cuando usted cuenta una historia, cuando usted muestra algo, cuando usted canta, cuando usted tiene una poesía, cuando usted hace una introducción diferente a una pregunta, la mente se pone en modo de recepción. Pero cuando usted hace una pregunta, la mente pasa de lo pasivo al activo porque la pregunta necesariamente obliga a la mente a pensar por una respuesta. Eso es natural, así fuimos diseñados. A nadie se le pregunta algo y no quiere responder. La mente, aunque sea para decir no sé, la mente reacciona frente a la pregunta que le hacemos. Entonces usted como maestro de escuela sabática obligue a esas mentes a trabajar y lo hace por medio de una pregunta. Y esa pregunta trata de que la respuesta, obvia o no tan obvia, lleve a la gente a decir, esto es importante, por lo tanto, esto me interesa, por lo tanto, inmediatamente el cerebro se pone activo para lo que viene. Y eso no dura más de 30 segundos. Decir una pregunta y poner a la gente a reflexionar en cuestiones de segundos, pues le va a permitir a usted tener por un momento la atención de las personas ahí agarrada e inmediatamente pasa a la siguiente sección que es explora. No deje que nadie responda la pregunta, no responda usted la pregunta, sencillamente hace la pregunta y dice, pues precisamente de eso es que vamos a hablar en este repaso, ¿verdad? Voy a hacer una pausa aquí y voy a preguntar si alguien tiene un aporte, una pregunta para continuar. Cuando no hay preguntas, es una de dos cosas. O entendimos todo o no entendimos nada. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Pastor, quizás nos pueda ayudar
cómo formular esa pregunta abierta, quizás un poquito más el énfasis allí, quizás algún otro ejemplo que nos pueda brindar para un poquito enfocarnos en ese tipo de preguntas. Sí, las preguntas abiertas son las que empiezan con qué, cómo, cuándo, por qué. Esas son preguntas abiertas. Las preguntas cerradas no comienzan por ahí. Las preguntas cerradas comienzan con una forma en la cual usted dice sí o no, blanco y negro, tiene dos opciones. ¿Están ustedes comprendiendo esto? Sí, no, es una pregunta cerrada. Una pregunta abierta es, ¿cómo haríamos nosotros para entender mejor esto? Entonces es una pregunta abierta porque la gente se pone a pensar en el cómo, en el por qué, en el para qué. ¿Ven? Entonces ese tipo de preguntas que empiezan por qué, cómo, para qué, cuándo, dónde. El cuándo y el dónde son más de tiempo y de lugar, pero el por qué, para qué, cómo son como más para reflexionar. Entonces, ¿cómo haría usted para esto? ¿Por qué creen que el profeta hizo aquello? ¿Sí? Eh, cuando, cuando sucedió esto, entonces, ¿cuál fue la razón o qué fue la reacción que se tuvo? Preguntas abiertas, qué, cómo, para qué, por qué. ¿Está bien? Muy bien. Pasamos ahora a la segunda sección, que es Explora. Explora es sencillamente el contenido de la lección. Miren, ustedes van a notar que una lección como la de Isaías, o lecciones como las que tuvimos de Daniel, Apocalipsis, etcétera. Hablo de libros de la Biblia. O lecciones que tienen que ver con temas como la educación o como la reforma pro salud, cuando nos llegue una de ellas, con temas. Hay diferentes, las lecciones nos vienen por temas o nos vienen por libros de la Biblia. ¿Ve? Entonces, ustedes van a notar que no se puede decir todo de un libro de la Biblia tan largo como Isaías. Es complicado. El autor de la lección escoge lo más relevante y entonces lo plasma, y los que editan y desarrollan el contenido de la lección lo subdividen por días con con todo lo que nosotros tenemos ya, lo que recibimos en el folleto de la lección. Nosotros como maestros tampoco podemos, aunque nos llegaran a dar una hora para repasar o 45 minutos para repasar la lección con la clase, tampoco podríamos abarcar todo lo que se dijo en la semana. Uno de los errores más graves que tiene un maestro novato o un maestro que se acostumbró al modelo y no lo quiere cambiar es tratar de repasar la lección de sábado a viernes con los hermanos. Y entonces comienza que este es el versículo de memoria y aquí dijo esto y ahora pasamos al lunes y entonces nos agarramos ahí del lunes y ya vamos al martes. Generalmente cuando estamos terminando el martes, generalmente, ¿verdad? Hemos hecho sábado, domingo, lunes, martes. Cuando llegamos ahí, la directora de escuela sabática, el director, la persona encargada dice, bueno, hermanos, estuvo muy buena la lección, pero el tiempo se acabó. Y eso es como un mantra que nosotros tenemos en la iglesia. Siempre es la misma cosa. Y entonces nosotros estamos produciendo una cantidad de miembros de la escuela sabática insatisfechos, frustrados, nosotros como maestros también. ¿Por qué? Porque esto es una misión imposible de nunca acabar. Y la razón es que el modelo que estamos siguiendo para dar la lección, pues nos está despedazando a nosotros mismos. Ahora, se supone que un repaso no es el estudio de toda la semana. Nosotros no vamos a agarrar todo lo que se aprendió, todo lo que se estudió en una semana y lo vamos a meter en un comprimido de media hora y ¡chuas! No, 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 no. Como maestros nosotros tenemos que ser responsables y lo que debemos hacer es escoger dentro del abanico de posibilidades que se nos da esas tres cosas que consideramos que son clave para nuestra clase. Soy amigo,
de tener modelos a seguir. Me encanta precisamente que los maestros tengan un repaso para ser orientados, pero al mismo tiempo soy lo suficientemente abierto como para que un maestro responsable diga, el bosquejo que Julio César Labrador nos está sugiriendo está bueno, pero yo le haría estas y estos ajustes porque mi clase tiene estas particularidades. Ese es el mejor maestro. El maestro que viene a soltarnos de sábado a viernes la cosa, realmente le está haciendo un daño a la gente. El maestro que sigue un modelo que alguien estableció, llámese como se llame y venga de donde venga, el que sigue ese parámetro está queriendo encajonar las mentes diversas que tiene a su alrededor dentro de una sola cajita, y eso tampoco. Lo mejor que puede hacer un maestro es, sí, mirar el modelo, escuchar, revisar, pero pensar en su clase, pensar en sus alumnos, pensar en su gente, reflexionar en cuál es la necesidad que está pasando este hermano, por qué está pasando aquel otro, esta familia, qué dificultad está teniendo, y entonces utilizar lo que la lección nos está diciendo para ministrar a esta gente. Este está recién bautizado, acaba de llegar a mi clase, está prácticamente partiendo de cero en su experiencia cristiana. ¿Cómo puedo yo utilizar la lección de escuela sabática para ayudarle a ese o a esos o a esta familia o lo otro? Yo quiero decirles que el maestro de escuela sabática es el sujeto más importante de la iglesia. Me di cuenta recientemente, cuando estuve ya involucrado en el departamento de escuela sabática. Yo consideraba que el elemento clave de una iglesia era el pastor o el anciano, el primer anciano o el cuerpo de ancianos. Pero me di cuenta que no, que quien interactúa con un grupo de personas de manera sistemática es el maestro. El maestro es el que sabe cuándo viene, cuándo no viene, si llega tarde. El maestro tiene mucha información sobre el alumno, si estudia, si no estudia, si es interesado en la palabra, si no. Y un maestro, en vez de andar diciendo, esta es una mano de flojo los que me tocó en esta clase, podría con sus rodillas sobre la tierra preguntarle al Señor, ¿qué puedo hacer para edificar a esta gente? Para que tanto ellos como yo, porque esto no es que uno es el que sabe y ellos son los que van a ser beneficiados únicamente, no. Uno con ellos vamos siendo todos elevados, vamos creciendo en carácter a la semejanza del Señor. Entonces, todos los temas que traiga la lección deben ser filtrados por una cosa, las necesidades de mi gente. Eso es. Y ese es el método de Cristo, ¿recuerdan? Eso lo hemos hablado y lo hemos recalcado, pero la aplicación de eso se necesita llevar a todos los niveles. Entonces, yo agarro 3 cosas que sé que van a ser beneficiosas para los hermanos. A veces no son las más profundas teológicamente hablando. Y nosotros, si somos maestros y nos gusta el asunto de la reflexión y nos encanta esto del estudio, vamos a querer hablar de una cosa y otra. Si usted está siguiendo mi programa, se da cuenta que yo utilizo mucho el hebreo y el griego. No porque lo hable o conozca esas lenguas, sino que utilizo las herramientas que hay en línea a disposición, como Logos, Calogos o bibliaparalela.com, que son interlineales al español, muy, 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 muy buenos. Pero lo que para mí resulta teológicamente sabroso, delicioso, puede que no le signifique nada a la persona que me está escuchando. Por lo tanto y consiguiente, lo que yo busco, lo que yo pretendo, lo que yo esperaría es, ok, tal vez esto le sirva porque el nivel de mi clase da para esto, pero a lo mejor esto no es relevante y lo voy quitando y voy agarrando 2, 3 cosas, generalmente 3. ¿Por qué no 2? Podría ser, pero hemos escogido tres
ítems para nosotros dividir la lección y tomar 15 minutos divididos en los 3 puntos, 5 minutos para cada uno. ¿Por qué no 4? Porque tal vez va a ser un poquito difícil abarcar tanta información y le voy a quitar tiempo a la siguiente fase del ciclo, que es la más importante de todas. Entonces, ¿qué es Explora? Es compartir los asuntos teóricos de la lección. ¿Qué no se debe hacer en ella? Ya les dije que no debemos nosotros agarrar día por día, no podemos hacer eso, es imposible. ¿Qué no debemos hacer ahí? No debemos traer cosas que no sean relevantes para la vida cristiana práctica de la gente. ¿Qué no se debe hacer ahí? Ahí no se debe regañar ni tampoco decirle a la gente que no estudia o que son flojos, no. Si una clase es una clase que no estudia, primero el maestro debe pensar qué estoy haciendo mal, porque estamos puestos ahí sencillamente para motivar el estudio de la palabra de Dios. ¿Se puede usar la guía de estudio de la escuela sabática? Sí, claro. Generalmente nosotros tenemos en el folleto de maestros la reseña, el comentario y la aplicación a la vida que están ahí en el sábado enseñaré. ¿Verdad? Usted termina una lección y si usted tiene el folleto de maestros, pues va al sábado enseñaré. La reseña es la que nos va a ayudar a nosotros para hacer la pregunta de motiva. Y el comentario es el que nos va a ayudar para hacer nosotros los 3 puntos de explora. Muy pocas veces yo los hago, yo tomo para mi programa estos 3 puntos de explora del comentario, porque lo que más quiero dar a entender es que el dar la lección no es un enlatado que vamos a dar. El dar la lección requiere la creatividad nuestra. Algunas veces el autor de la lección es también el autor del folleto, del material auxiliar para el maestro. Otras veces no, como pasa este trimestre. Este trimestre tenemos a un doctor peruano, por cierto, que está enseñando en las Filipinas, que desarrolló este material. Entonces, ¿se puede usar el sábado enseñaré? Claro, utilícelo en la reseña para reflexionar en cómo puedo hacer la pregunta de motiva y el comentario para sacar a lo mejor alguna información, algunos puntos importantes para explora. La aplicación a la vida, pues obviamente para el tercer punto, y crea, nos queda a nuestra creatividad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, si estamos hablando de Isaías 13, 14 y del 19 al 24, que es básicamente lo que va a tomar la lección que comienza mañana? Pues muy sencillo, yo escogí 3 puntos. Yo dije, vamos a hablar de la caída de Babilonia, vamos a hablar del querubín cubridor y vamos a hablar del tema del juicio. Y en esas 3 cosas estoy hablando. Entonces, digo, ¿recuerdan ustedes que estaban así como en todas las lecciones preocupados, no tanto por Siria e Israel, sino que el punto en el que debían preocuparse acá era los asirios? Bueno, cuando comienza una sección en el libro de Isaías que nos habla del juicio de Dios a las naciones, pues Asiria no es la primera que se presenta, siendo la superpotencia del momento y la que debía temerse. ¿Cuál es la primera nación en la que el Señor va a mostrar el llamado al juicio? Es Babilonia. Y entonces comienzo a decirles que en tiempos de Isaías, pues Babilonia era un imperio subyugado, pero que iba a ser finalmente la que exiliaría a Judá. Entonces, conversamos de cómo Dios puede mostrar el futuro de una manera inequívoca con siglo y medio de anticipación. Les hablo de que el Señor
por nombre a través de Isaías, predijo la persona que iba a ser el libertador del exilio babilónico, que era Ciro, y entonces dedicó 5 minutos a conversar acerca de Babilonia. Posteriormente pasamos en la figura del rey de Babilonia, a quien el Señor llama a juicio y que va a ser derrotado hasta el Seol, la figura del querubín cubridor. Nosotros sabemos que Isaías 14 nos habla acerca de la caída de Satanás allá en el cielo, del origen del pecado, y entonces en nuestra teología del gran conflicto es muy importante hablar del origen del pecado, y comenzamos a hablar del querubín cubridor. Y dedicamos 5 minutos a hablar de eso. La gente de repente espera que cuando se toque Isaías 14 se hable del querubín cubridor. El autor de la lección se dedicó más bien a los asuntos históricos y no entró tan de lleno a ese aspecto, pero podríamos nosotros, por lo menos eso es lo que ustedes mañana van a ver en la lección, en el repaso que yo voy a dar, que vamos a hablar de eso. Y posteriormente hablamos del tema del juicio, retomamos a Babilonia, que va a ser juzgada, el querubín cubridor fue juzgado y el mundo entero será juzgado. Nosotros estamos hablando de que estamos en el tiempo del juicio, el juicio investigador, y también se hace una descripción en Isaías 24 acerca del juicio final o del periodo previo al juicio final allá en el milenio. Entonces, ¿qué es Explora? Es agarrar contenido de la lección, buscar las necesidades que haya dentro de mi clase y entonces plantear ese contenido, pero dirigido a las necesidades de ellos. No sé si hay alguna pregunta sobre este punto. Sí, pastor, buenas noches. Respecto del material, por ejemplo, que nosotros podemos obtener del canal de YouTube, el suyo o de cualquier otro, ¿no? E incluso del material que está en nuestras guías de estudio de escuela sabática, al final, sobre el sábado enseñaré. Si bien es cierto, ahí hay un esquema, ¿no? O sea, ya tiene su esquema. Lo importante es que nosotros podamos llevar ese esquema, así como está quizá, ya sea el material suyo, el material que nosotros tenemos en nuestra guía de estudio, que lo podamos llevar nosotros a las necesidades de nuestro grupo. O sea, que lo adaptemos, eso es lo que he entendido, que lo adaptemos a las necesidades y al entorno también que tiene nuestro grupo en ese momento, para no hacer algo muy, muy fijo. Es lo que he entendido. ¿Es correcto así? Es correcto. Utilice el contenido de la lección para ministrar las necesidades de la gente. Ya estuvo. Por supuesto, no vamos a salirnos de lo que estamos estudiando para andar gravitando sobre otras cosas, no. Utilicemos lo que la gente leyó, lo que la gente estudió, y entonces saquemos de ahí 3 cosas que nos van a ayudar a edificar el carácter. Eso es, la edificación del carácter es nuestro objetivo. Buscamos la transformación de la vida a semejanza del carácter del Señor a través de la lección de la escuela sabática. ¿Alguna otra pregunta? Pasemos entonces a la sección aplica. Yo generalmente a Explora le doy 15 minutos. Si yo tengo una clase de 30 minutos, yo le doy menos de 1 minuto a Motiva y 15 minutos a Explora. Es muy peligroso porque en Explora a veces nosotros nos extralimitamos. Es bueno hacerle preguntas siempre abiertas a la gente. A veces hay que hacer preguntas de conocimiento. Procure, este es algo que a mí me parece fundamental y lo creo y lo sigo. Lea la Biblia en el repaso de la lección. Es por eso que yo les sugiero casi siempre, invita a tu clase a leer tal versículo o tal texto y luego pregunta. Cuando yo leo el versículo, leo el texto y pregunto, la pregunta tiene que estar basada en lo que leímos, de tal forma que la persona pueda tener fresca la información y pueda procesarla para responderla.
Pero las preguntas, nuevamente, si son de conocimiento, procuren que sea evidente la respuesta en el texto que estamos leyendo. Y si son de opinión, muchísimo mejor. ¿Por qué creen ustedes que Isaías fue a buscar a Acaz en el acueducto? Entonces, lee, ¿por qué en el acueducto? Entonces, la gente dirá, oye, sí, ¿por qué en el acueducto? Ah, porque es que estaba esperando que la ciudad fuera sitiada y necesitaban ver los suministros de agua. Entonces, eso muestra que el interés principal del rey era hacer frente al posible sitio que iban a hacer Israel y Siria. Entonces, lea la Biblia, deje que la Biblia les responda a los alumnos las preguntas de conocimiento, que ellos las reproduzcan y haga preguntas de opinión, que la gente piense y reflexione. Pero pasemos a aplica. Aquí es donde usted y yo, como maestros, solo preguntamos y nos quedamos callados. ¿Por qué? La aplicación, el tema de la aplicación es lo más importante de todo, de lo que nosotros podemos medir o por lo que nosotros podemos manejar en un repaso de la lección. Mire, cuando una persona va a aprender a manejar aviones, ¿ve? Antes de agarrar físicamente un aeroplano, una aeronave, la persona debe cumplir una cantidad de horas en un simulador de vuelo. Ahí aprende a despegar, aprende a aterrizar, aprende a hacer frente a las turbulencias, hace diferentes escenarios, pero sin estar trepado allá. Eso de que uno aprende a nadar es en el agua, ha matado mucha gente, ¿saben? Entonces, eso si lo aplicamos nosotros, a uno aprende a volar un avión trepándose en él, a lo mejor nadie habría aprendido. La simulación es fabulosa. Nosotros, como no podemos llevar a la gente a aprender haciendo, que sería increíble, nosotros debemos ir al siguiente nivel un poquito más abajo de aprender haciendo, que es aprender en escenarios hipotéticos. Entonces, aplica, son 3 preguntas, puede hacer más, todo depende de su tiempo y todo depende de cómo fluye la clase. Pero aplica, son 3 preguntas que usted hace y cada una de ellas tiene que ver con los 3 puntos que escogió en Explora. La pregunta número 1 de aplica tiene que ver con el punto número 1 de Explora. La pregunta número 2 con su contraparte y la pregunta número 3 la misma cosa. Entonces, basado en eso, mis queridos hermanos, nosotros como maestros lo que tenemos que hacer sencillamente es aprender a hacer preguntones. Tengo un poquito lejos el chat, déjenme, yo me acerco para mirar qué es lo que me están preguntando. No hay ninguna pregunta en el chat, pero digamos que pensé que había alguna que me Sí, pastor, una pregunta ahí. Léamela, por favor. Sí, te lo leo. En todo proceso de aprendizaje, la evaluación es muy importante. ¿Cómo se podría ejecutar en el momento del repaso de la lección? Porque generalmente hay muy poca participación. Ahí en aplica, justamente ahí en aplica. Cuando usted hace una pregunta planteando un escenario, usted se da cuenta si la gente está aplicando todo lo que estudió para la resolución de la situación. Entonces, si usted, por ejemplo, habló acerca de, imaginemos cualquier cosa, imaginemos a lo que hablamos del acueducto de Acaz, ¿sí? Entonces, hay que hacer una aplicación. El rey estaba preocupado en el sitio que le iban a hacer a la ciudad de Jerusalén, y entonces en ese momento el Señor envía a su siervo Elías para tranquilizarlo y para decirle que no tenga miedo de eso. Entonces usted le podría decir a la gente, ¿cómo usted podría ser un instrumento de Dios como Elías
para ayudar a personas que están teniendo temor de los problemas inminentes que les están llegando. Entonces, como Elías fue con su hijo y que tenía un significado y esto, y usted ya habló de eso, entonces posiblemente la gente puede decir, nosotros podríamos hablarle a esa persona en el nombre del Señor con un mensaje de esperanza, así como Elías fue y le dijo, no temas de estos dos pábilos que humean, porque pronto dejarán de ser. Entonces yo le diría a una persona que está pasando por una angustia así muy fuerte, las promesas, la seguridad que podemos tener en el Señor. Entonces, recuerde, las preguntas de aplica son nuevamente preguntas abiertas, ¿verdad? No de conocimiento, son preguntas abiertas de cómo, por qué, cuándo. Plantee escenarios y déjelos hablar, déjelos. Porque si usted plantea un escenario de cómo usted le explicaría a un niño de 5 años que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, déjelos que la gente, si usted estuvo hablando precisamente del tema de la Trinidad, pues deje que la gente diga, ok, necesito yo explicarlo de manera sencilla, porque es un niño, una mente supremamente, digamos, brotando. Entonces, deje la gente hablar y usted conduzca. Yo generalmente le doy 12 minutos a aplica. No le doy el mismo tiempo de explora, pero casi 12 minutos y le doy 4 minutos para que la gente entre ellos desarrollen cosas, ¿verdad? Déjelos desarrollar. Haga una pregunta y deje que ellos, lo que se estudió ahí, comiencen a aplicarlo. A veces usted, como conoce la necesidad que hay dentro de su clase de escuela sabática, entonces en ocasiones lo que usted puede hacer con ese tipo de preguntas es llevarlos a lo que se está viviendo, a veces sin necesariamente ser tan obvios. Pero, por ejemplo, yo sé que hay una persona que está perdida, que ha perdido un ser querido y estuvimos hablando, por ejemplo, de la resurrección, ¿verdad? Diríamos, ¿cómo le explicaríamos a una persona que ha perdido un ser querido, así como nosotros lo hemos perdido recientemente, que hay esperanza más allá de la muerte? Entonces, eso va a hacer que la conversación que se teja en torno a la situación como que reanime a la persona que está pasando por eso, o que esa misma persona pueda decir, yo, para mí fue muy útil esto y yo haría lo mismo. Y entonces comienza a conversar, y cuando comienza a exteriorizar, también va siendo la persona edificada. Entonces, la evaluación viene justo ahí, en aplica. Son preguntas que generan escenarios, ¿cierto? ¿Cómo haría usted para? ¿Cómo le enseñaría usted a? ¿Por qué cree usted que esto se dio así? Y entonces la gente opina o la gente resuelve escenarios. Eso es aplica. ¿Preguntas al respecto? Pastor, Dígame. entiendo, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, que en Aplica hay una pregunta por cada uno de los temas en que se seleccionaron para desarrollar la parte de Explora. Una pregunta. Y en cada una de esas preguntas lo que se intenta es ver si las personas que han estado participando en el desarrollo han entendido, ¿no es cierto? Han entendido, es una especie de evaluación en todo caso. ¿Es Sí, correcto? sí, pero no solamente saber si han entendido, sino ayudarlos a aplicar. Como no podemos ayudarlos a que lo apliquen en su vida, porque solamente estamos circunscritos a, a los 30 minutos del repaso, yo planteo un escenario, me invento una situación, y se la planteo para que la gente resuelva esa situación. Cuando resuelve la situación, yo sé, de acuerdo a la participación de la gente, yo estoy viendo
el nivel de comprensión de la cosa, pero cuando alguien está aplicando lo aprendido, resolviendo esa situación, refuerza a los que no han captado del todo o no estuvieron interesados en ese momento o no se concentraron debidamente o no le prestaron la importancia debida. Y entonces en la aplicación agarro un tema teórico, lo planteo como una situación de la vida y entonces la gente comienza a resolver ese caso. Volvámonos preguntones, planteemos situaciones y pongamos a la gente a resolverla. Pero obviamente son cosas que tengan que ver con lo que estudiamos. ¿Por qué? Porque si yo escogí estos 3 puntos en Explora, es porque creo que las necesidades de mis alumnos van a ser cubiertas en ellos. Y si entonces en Aplica los pongo a resolver situaciones, digamos, de la vida que pueden pasar de manera común, entonces se refuerza lo que estudié y las personas a quienes estoy interesado yo en que espiritualmente se edifiquen al sacar de sí la resolución de las cosas, van a estar reforzando en su mente un concepto. Y obviamente, esta es un asunto de evaluación, porque al aplicarlo, entonces estoy yo agarrando lo que entendí y lo voy a aplicar a esta situación. Y yo como maestro podré darme cuenta el nivel al que llegó en la captación del concepto. ¿Sí? Entonces pasemos a CREA. ¿Está bien? CREA es una parte en la cual nosotros deberíamos salir de lo hipotético, del caso hipotético, y llevarlo a la práctica. ¿Sí? Es la más difícil de todas porque hay que pensar en esos 3 puntos que yo escogí, cuál sería el que hacia donde me enfocaría para invitar a los hermanos que durante la semana hagan algo. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando del estado de los muertos y estuvimos hablando de la resurrección, entonces yo invitaría a la clase entera a hacer un tipo de visita virtual o en persona a uno de nuestros hermanos de la iglesia o de nuestros amigos que haya estado pasando por la pérdida de un ser querido, para que nosotros lo consolemos con la promesa de la resurrección en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, llevarlos a hacer cosas. Utilice el tiempo devocional del hermano para que durante ese tiempo devocional haga esto o aquello. Utilice la recepción o despedida del sábado para que el miembro de la clase en su familia lleve a cabo alguna cosa. Por ejemplo, si estamos hablando acerca de el estado de los muertos, ¿sí? Para tocar ese punto. Entonces yo les diría, en la recepción del sábado, el próximo viernes, o en la despedida del sábado de esta tarde, toca en 5 minutos lo que hemos aprendido hoy del estado de los muertos y dalo como un devocional para tu familia o para la gente con la que tú estés despidiendo el sábado o lo vayas a recibir el próximo sábado. O en el culto familiar, enséñale en un lenguaje infantil a los niños este concepto que estuvimos aprendiendo. Por decir algo, el concepto acerca de la reforma pro salud. ¿Por qué nosotros practicamos la reforma pro salud? Entonces, de acuerdo al tema, póngale una tarea. Eso es CREA. La CREA es una tarea para llevar a cabo en los momentos devocionales, en el estudio de la lección diaria, en una visita que podamos hacer de manera personal, familiar o como clase, etcétera. Una tarea, una tarea, una tarea. Eso es CREA, una tarea. Y esa tarea tiene que ver con lo que estudiamos en la lección. Entonces, eso
permite que yo baje de lo teórico, lo que estudié, a el asunto de la vida cotidiana, a la práctica diaria. Entonces, esa etapa cierra el ciclo del aprendizaje. Si estoy hablando, por ejemplo, de que el Señor envía a su siervo Isaías para consolar al rey y a su pueblo, entonces puedo utilizar una situación en la que yo sé que los hermanos están para que ellos sirvan de consuelo, para que den palabras de esperanza, para que hagan eso mismo que hizo Isaías y que estuve estudiando y que resolví de una situación hipotética, a que lo haga, a que lo haga. Es la parte más difícil porque ya no estamos monitoreando la clase, porque ya no tengo a la gente, ya no lo estoy teniendo a la mano, no lo estoy viendo. Ellos deciden si lo hacen o no. Pero yo como maestro debería entre semana enviarle un texto, hacer una llamada a los miembros de mi clase y decirles, no se te olvide la tarea que es esto y aquello y lo otro. O tal vez les mande un pequeño video de 30 segundos, 20 segundos, en el que yo, en mi culto familiar o en la despedida del sábado o en la visita, estuve explicando eso mismo que les puse de tarea para que ellos también lo hagan. Ahora estamos en la era de la información y nosotros podemos enviar textos, enviar videos, podemos conectarnos como estamos ahora mismo y debiéramos ser insistentes en esas pequeñas tareas que cuando se realiza el individuo se siente pleno porque hizo algo que le asignaron, que entendió, que aplicó y que ahora resultó haciéndolo. Esa experiencia le va a quedar para siempre en la cabeza y ese tipo de cosas, hacer ese tipo de cosas, va a permitirle al carácter del hermano ir yendo ya del teórico típico al cristiano práctico. Entonces, eso es CREA. Ponga tareas. Entonces, ya sabe, motive a la gente mostrándole qué es lo importante que van a hacer en esos 30 minutos del repaso. Háblele de 3 cosas que la lección tocó que les va a ayudar. Póngalos a resolver escenarios con esas mismas 3 cosas y finalmente póngales una tareita para que ellos puedan llegar a llevarla a cabo y entonces maravillosamente van a sentir al hacer eso que no es solamente, que la escuela sabática no es solamente pasar ahí 30 minutos oyendo a un tipo, sino un instrumento mediante el cual Dios transforma mi vida. Por favor, alguien léame lo que se escribió en el chat, que no alcanzo a ver, estoy lejos de mi pantalla. Sí, pastor. Dice la pregunta, ¿el CREA puede servir al maestro para promover alguna solución a necesidades palpables entre los alumnos? Sí, definitivamente sí. Sería lo máximo. Si hay una cosa que está ahí pasando, que CREA se convierta precisamente en hacer con respecto a eso que está pasando. Y nosotros como clase podemos hacer tantas cosas, podemos edificar tanto a la gente, nosotros podemos ayudar tanto, podemos ayudar de manera material, emocional, espiritual. El grupo de apoyo, la comunidad que es la clase de la escuela sabática, puede hacer de manera práctica el evangelio, un evangelio práctico en la solución de situaciones que nuestros hermanos están teniendo. Podemos ayudar. Un maestro vincula la realidad circundante con la palabra del Señor y hace que la palabra y Dios se sientan como realmente son, reales en la vida de la gente. ¿Alguna pregunta más?
Pastor, vamos por aquí resumiendo en relación a lo que ya se está diciendo y es necesario que nosotros como maestros debamos entender. Todo lo que tú has dicho hasta el momento en relación a los momentos de la secuencia, nos están diciendo como maestros que primero tenemos que estudiar la lección, la Biblia, con nuestra guía diariamente. Y después, digamos el viernes en la tarde, los maestros tenemos que preparar nuestra clase, porque si no preparamos la clase que vamos a impartir a nuestros estudiantes el sábado, entonces simplemente vamos a coger cualquier PowerPoint por ahí y eso lo explicaré. Y a veces también, o si no, queda pues lo que tú decías, ¿no? Día por día. Entonces, necesitamos darle tiempo a la preparación de la clase con estos 4 momentos. ¿Verdad, pastor? Es correcto. Yo mencionaría un poquito más, mire. Un maestro no puede andar haciendo la lección, leyendo el sábado lo del sábado, el domingo lo del domingo, el lunes lo del lunes. No, 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 eso no. Oiga, no vayan a hacer eso porque los ahorco definitivamente. Un maestro de la lección entre el sábado y el domingo se leyó todo, hermanos. ¿Cómo es eso? Nosotros somos maestros, somos maestros. Miren, para los hermanos, leer la hojita de cada día es un asunto devocional. Me explico. Para ellos es como pararse, hacer el año bíblico, la matutina y la lección de escuela sabática. Es un asunto devocional. Hice la lección, ya, chequeé. Nosotros los maestros no, hermano. Nosotros agarramos esa lección, hermano, y nos la leemos en un momentico. Porque es que leerse todos los 6 días de la semana es una cosa de media hora para nosotros. Póngale 1 hora. Eso no es nada. El maestro debe entre el sábado y el domingo haberse leído la lección, el folleto, el material auxiliar para el maestro y si puede el libro auxiliar, ¿no? Pues yo sé que ustedes también tienen esto del 3 en 1. El 3 en 1 es un mecanismo fabuloso mediante el cual nosotros tenemos la lección, pero también tenemos el sábado enseñaré y al final tenemos lo que el autor de la lección escribió como un libro que lo saca nuestra iglesia. Tenemos que leernos todo eso. Tenemos que agarrar la Biblia y leerla. Si vamos a estudiar, mire, vamos a estudiar Isaías 13. Vamos a agarrarnos y vamos a leernos Isaías 13. Y el 14 también. Y vamos a leer el juicio contra Babilonia, contra Siria, contra Damasco, contra Moab, contra toda esta gente. El 24, los 2 cantos que compuso Isaías en el 25 y el 26. Como maestro, yo no puedo esperar al viernes a ir a sacar una cuestioncita o a andar buscando a ver quién fue el que sacó el mejor PowerPoint. No, para nada, para nada, para nada. Si usted, por ejemplo, sigue el programa de Aquí Entre Nos que yo tengo, yo lo pongo desde el sábado para que usted desde el sábado sepa con claridad todo lo que va a venir y cómo más o menos puede estructurar eso para que diga usted a más tardar el miércoles, yo ya esté dirigiéndome a las 3 cosas que voy a enseñar, cómo voy a motivar la gente, qué preguntas voy a estar masticando, qué preguntas voy a hacer, de tal forma que lo que voy a hacer el viernes va a ser un repaso general de cómo yo ya configuré mi lección desde el miércoles y cómo la voy a dar mañana sábado. ¿Ve? Como maestros, oiga, lo repito, gracias por esa acotación suya, hermano. No se le ocurra desde hoy en adelante que usted es un alumno y que debe estudiar la escuela sabática como los alumnos. No, 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 no. Usted se espera que usted y yo estemos en otro nivel. Es el nivel del maestro. Es el nivel del que los orienta y los instruye. Su vida devocional, hágala con el espíritu de profecía, con el año bíblico, con las matutinas, con todo eso. Ahora la gente agarra y se escucha hasta la matutina de los más chiquitos. ¿Ves? Y entonces mientras va manejando, mientras va en el carro, en el bus, en lo que sea, escucha. Bueno, su vida devocional, que su vida devocional sea levantarse en la mañana y usted con el Señor y su palabra, Biblia,
los escritos de la sierva del Señor. Esa es su vida devocional, día tras día. Pero su repaso de la lección es un asunto que se debe devorar rapidito, rapidito, rapidito. El mismo sábado es el mejor día para que uno agarre su lección y coja resaltadores y lapicero rojo y escriba y no sé qué, e incluso hasta debata usted con el autor de la lección, ¿cierto? Y diga, no, pues que no puede ser así, déjeme yo, ¿por qué este hombre está pensando aquí? Y entonces, todo eso, usted está en el nivel maestro. Nivel maestro. Nivel maestro significa que cuando el alumno llegó al viernes y terminó la lección, usted el viernes lo que terminó fue de configurar el repaso y lo está estudiando para que mañana sea un éxito. ¿Está bien? Los maestros no tenemos la misma vida devocional de los alumnos con la escuela sabática. Nosotros tenemos otra vida devocional en otro nivel. No Muy sé si bien, pude pastor. darme a Tenemos entender. dos preguntas aquí. Vamos a darle el paso al profesor Francisco y al hermano Salvador, quienes nos pidieron, y vamos a aperturar los micrófonos para que todos ustedes puedan hacer uso de sus preguntas, ¿sí? Adelante, profesor Francisco, y luego el hermano Salvador Quiroz. Buenas noches, un feliz sábado a cada uno de ustedes. Un ratito para acabar. Buenas noches. Algunas de las preguntas que quisiera plantear para ver si está bien o está mal, se ha explicado acerca del proceso del aprendizaje, que es el ciclo de aprendizaje con respecto al Motiva. Quizás no escuché antes porque ingresé un poco tarde, estaba en reunión con los juveniles, pero escuchaba de que en el Motiva se planteaban algunas preguntas abiertas. La pregunta para mí, mi primera pregunta es, ¿solamente preguntas o hay otros recursos que se puede utilizar para el Motiva? Hay cantidades de recursos, pero por cuestión de tiempo, yo recomiendo la pregunta abierta que le permita al estudiante, al alumno, entender lo que se va a ganar con ese repaso. Este repaso vale oro para usted porque le va a permitir esto. Entonces, esas preguntas que no se responden con sí o no, ni con conocimiento, sino que lo llevan a uno a la reflexión, toman menos de 30 segundos hacerlas y agarran la atención de los alumnos. Pero usted puede utilizar otro mecanismo. Yo me he guiado por la pregunta, porque la pregunta, cuando el cerebro escucha una pregunta, cuando el oído le lleva esa información de una pregunta al cerebro, el cerebro inmediatamente se pone a pensar. Mientras que si usted está contando una historia, por ejemplo, el cerebro está ahí como queriendo recibir. Y está así como pasivo. Pero cuando usted hace una pregunta, el cerebro se torna activo y entonces se le puede abrir una ventana a través de lo cual dice, wow, yo no había visto la importancia de esta lección. Y cuando la persona ve la importancia, ahí cuando la ve, entonces es que la mente se abre para poder, digamos, recibir toda la información que usted quiere compartir con ellos. Pero, digamos, hay un dicho nuestro que dice que cada cual tiene su manera de matar pulgas, ¿verdad? Eso, cada cual tiene su estilo. Yo recomiendo eso porque ya lo probé, porque hice el experimento, porque en cuestión de tiempo absorbo en cuestión de un tiempo mínimo, absorbo la atención de la gente y los intereso. Si me pongo con otras cosas, gasto más tiempo, ¿cierto? Y la mente no llega a ese nivel de creatividad, sino que se queda sencillamente en modo de recepción. Esa es la respuesta. Muchísimas gracias. Otra pregunta que quisiera lanzarle, ¿no? En relación al aprendizaje del alumno, bueno, hay muchos recursos para poder darle, ¿no? Una es con respecto a la pregunta de acuerdo al ritmo de aprendizaje de los chicos, ¿no? O de los alumnos. La siguiente pregunta es, ha mencionado ejemplos
ejemplos con la lección que viene la próxima semana. Y mi pregunta es, yo sé que hay lugares, en diferentes lugares, que tienen la lección adelantada. Nosotros mañana empezamos con la lección o hacemos la conclusión de Jesús, Príncipe de Paz. Sin embargo, escuché de los ejemplos acerca del juicio de Babilonia. ¿Es así o no es así? ¿O simplemente fue un ejemplo? No, fue solamente un ejemplo debido a que es lo que más fresco tengo en la cabeza, ¿no? Recién acabo de hacer el programa y el asunto es que yo ando siempre una o dos lecciones más adelante. Hasta vergüenzas paso a veces porque me dicen, ¿puede ayudarnos con la lección? Y yo tengo que acordarme en qué lección va la gente porque yo voy un poquitico más adelantado. Entonces mis ejemplos son precisamente porque los tengo más fresquitos en la cabeza, más nada. Muy bien. Y la última pregunta que quisiera lanzar, ¿no? Se hizo una pregunta aquí en el chat acerca de la evaluación, ¿no? En el Explora podemos evaluar con preguntas y podemos responder para conocer cuánto conoce o cuánto estudió el alumno, ¿no? Pero en la parte de la aplicación, ¿cómo se puede verificar si se aplicó o no se aplicó en la vida del estudiante? ¿O es el CREA el que me da la evidencia para ver si el alumno completó todo ese ciclo? Porque yo puedo ser buen motivador, puedo conocer mucho la Biblia y me puedo empapar mucho en la Biblia y me puedo pasear incluso por mi grupo pequeño conociendo y dándole la Biblia, pero sin embargo no llegamos a la parte final y el ciclo de aprendizaje es el completo. No hay aprendizaje si lo obviamos uno. ¿Así es o no es así? Sí, es correcto. Aplica, nos permite ver cómo la persona está agarrando lo que escuchó y lo está utilizando para resolver una situación. Evaluación no significa saber si la persona sabe o no sabe. Evaluación va más allá. Por evaluación yo entiendo que el concepto, así la persona no haya estudiado la lección, así sea un amigo que llegó y cayó en mi clase de escuela sabática porque lo trajo uno de los miembros de la iglesia, de mi clase, de mis alumnos, y no se quiso ir para ningún otro lado, se quedó ahí con él y escuchó la lección, pero generalmente yo configuro la lección para que el que esté ahí pueda aplicar lo que se mencionó ahí, sin que necesariamente haya tenido que haber estudiado la lección de escuela sabática como un miembro regular. Eso permite que la escuela sabática sea un campo abierto en donde todo el mundo tiene cabida, donde cada persona que me llega ahí puede también, a través de situaciones muy prácticas, muy reales, muy de la vida, muy de agarrar la Biblia y leerla y de dar un concepto. Entonces, de acuerdo a la manera como la persona aplique, de acuerdo a la pregunta que yo hago, aplique la solución al escenario o dé la respuesta a la pregunta, yo estaré viendo, yo más que estar evaluando a la persona, yo me estoy evaluando a mí mismo a ver si yo fui adecuado a la hora de compartir el concepto o los conceptos que di. Entonces, en la evaluación, no solamente me doy cuenta si él entendió porque aplicó bien o aplicó mal, sino también me estoy dando cuenta si yo, como maestro, estoy haciendo bien mi papel. Entonces, evaluación va más allá de saber si el hermano llegó a este nivel. Yo puedo evaluar la capacidad que tiene una persona que recién llegó para poder entender un concepto y poder llevarlo a la práctica. Entonces, aplica, es muy evaluativo porque evalúa en muchas esferas, incluyendo nuestra capacidad pedagógica y de enseñanza. Entonces, sí, aplica, nos ayuda a evaluar, pero no solamente es una dirección de una vía, es una dirección de doble vía.
Muy bien. Vamos a dejarle al hermano Salvador Quirós para sus consultas finales. Ok, yo más que una consulta quiero hacer una reflexión. Primero agradecer al pastor Julio César por su tiempo, por su interés en edificarnos en este tema de la lección de escuela sabática y en realidad toda nuestra vida espiritual. Gracias. Resulta que efectivamente el mayor problema que tenemos es que nuestros hermanos no se acostumbran al estilo o al proceso de aprendizaje. Y esto, alumnos y maestros. ¿Por qué razón? Hay varias razones, desde luego. O sea, hay hermanos que son llamados a ser maestros y con dificultad pueden ellos mismos entender de repente la lección. No estoy desmereciendo a nadie, pero lo que quiero es reflexionar de acuerdo a la realidad que existe. Entonces, hay una responsabilidad definitivamente en el liderazgo de pastor, los ancianos, cuando se llama, los más capacitados, cuando se llama a cumplir la responsabilidad de maestros, hay que no solamente pensar en la voluntad del hermano, también hay que presentar, digamos, una persistente capacitación para ponerlo más o menos a un nivel mínimo deseable. Porque está muy claro que no todos los que son llamados a ser maestros en la escuela sabática son profesionales de la educación, no saben muchas veces algo de pedagogía o andragogía que se debe utilizar en este caso de la escuela sabática para adultos. Entonces, tenemos, o sea, varias barreras que superar como miembros de iglesia y como maestros. Y yo voy, por ejemplo, voy a dar un indicador. Yo no sé, mis hermanos, aquí en esta noche, estamos unos más de 50 hermanos, entiendo, maestros, asociados, que tenemos el interés de aprender y conocer cómo hacer mejor nuestro servicio para el Señor. Sin embargo, un indicador de estar aquí presentes, por ejemplo, es que estemos tomando nota, queriendo preguntar respecto de este proceso del cual nos ha mostrado con mucha propiedad y lo hace cada vez el pastor Julio César, ¿no es cierto? Pero lo que veo es, o sea, mi temor es que la gran mayoría de repente ni esté presente, porque solo veo sus nombres, pero no veo si están ahí para poder manifestar un poco de respeto por esta clase, ¿no? Ahora, ¿qué sí me gustaría, por ejemplo, sugerir? Que mañana, en la reunión, cada uno de los que estuvieron aquí presenten su resumen de la clase de hoy. Es decir, que entendieron por motiva, que entendieron por explora, que entendieron por aplica y crea. Sino, no solamente que entendieron, sino que a ver su propio bosquejo respecto a la lección que vamos a presentar ante los alumnos. Eso haría, obviamente, una evaluación de este mismo grupo que estamos presentes en esta noche. Porque yo lo que sé bien claramente, cuando participo en un taller donde me van a enseñar algo, yo tengo que no solamente recibir, sino también dar. Entonces, lo que voy a hacer es presentar mis resultados, mis conclusiones. Y lo que hace el líder, el coordinador, dice, muy bien, este está bien, no, a este hay que ajustar. Este me parece que está medio desorientado, hay que ayudarle. Y vamos a saber el nivel real de nuestros maestros de escuela sabática. Porque, hermanos, no podemos esperar que ocurra algo cuando las personas en las cuales estamos encargando la responsabilidad de repente no están, no porque no quieran, sino que no están en las condiciones de brindar el resultado que nosotros esperamos. A mí me parece fundamental el hecho de brindar capacitación a los maestros, a los asociados, sobre aquello que esperamos. Después de que hacemos nuestro mejor esfuerzo, yo estoy seguro que en este servicio, con la ayuda de Dios, vamos a tener buenos resultados. Pero lo que siempre ha ocurrido es que a veces nos frustramos con los resultados y a veces el propio hermano que ha sido llamado se ve frustrado porque no sabe cómo desempeñar bien
la tarea o el servicio para el cual ha sido llamado. Eso es lo que quería comentar, y agradezco realmente porque este proceso de aprendizaje es muy importante para ponerlo en práctica en nuestra iglesia, pero tenemos que perseverar en hacerlo realidad, ¿no? Hacerlo realidad, que cada maestro esté consciente de eso cuando ha sido llamado, porque ocurre a veces, hermanos, que hay personas que de repente ni siquiera están de acuerdo con lo que estamos diciendo y entonces no va a contribuir al objetivo. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, pastor. Disculpe. Gracias. Quiero concluir diciendo, con una pregunta que me hizo el hermano Rolando, y ¿es necesario hacer una conclusión? Sí, es necesario. La conclusión debe ser rapidita, debe ser una frase, 2 frases. Generalmente la conclusión tiene que ver con motiva. Si en motiva usted le dijo a la gente, ha pensado usted o se imagina usted o cómo tal cosa, entonces la conclusión tiene que ver con esa pregunta que se hizo en motiva, pero un asunto ahí de 1 o 2 frases máximo y se acabó. Entonces, si usted prometió que el repaso va a ser beneficioso por esto, ¿cierto? Entonces, la conclusión debe ser el beneficio de eso. Y ya, la conclusión debe ser simple, como menciono yo, debe ser sencilla y elegante. Y acuérdese que lo elegante siempre es lo más simple, ¿sí? No es complicado, no tiene tanta cosa, sencilla y elegante. Muchas gracias, mis amados. Yo creo que ya fue suficiente tiempo el que ustedes, la paciencia que tuvieron conmigo, ¿verdad? Hablar de estos temas, pues es interesante, pero también cansa. Yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer. Yo estoy aquí, si quieren hacer alguna otra pregunta, pero de mi parte concluyo para que ustedes sepan que ya aterrizamos. ¿Está bien? Cuando mi clase es leer lo que dice la diapositiva, no sirve, porque la gente no está ahí para mirar lo que está, para leer y oírlo a usted o a mí leyendo. La diapositiva, una buena diapositiva puede tener una imagen que dé el concepto en esa imagen de lo que yo quiero decir, y unas cuantas palabras, una frase como máximo, o 3, 4, 5 palabras clave, y que la gente me escuche a mí dando el contenido. Ahora, cuando compartimos pantalla en Zoom y ponemos el PowerPoint, ¿verdad? Y a mí se me ve así chiquitico, no hay conexión con la gente, no hay conexión. Es mejor utilizar el Prezi, ¿verdad? Si usted quiere hacerlo, que le permite usted verse y irse a un ladito y aquí aparece todo lo que está diciendo. Es mejor hacer eso para que la conexión entre la persona y el expositor no se pierda. Pero si va a ser un PowerPoint lleno, repleto de texto, con 0 o pocas imágenes, y lo mío es un tono monótono ahí como tratando de hipnotizar a la gente, pues finalmente la gente va a aburrir y va a decir, muestre a ver en qué otra iglesia están haciendo algo diferente o qué mejor. Entonces, usted está puesto por el Señor para enriquecer la vida espiritual de su gente. Es preferible no usar PowerPoint, pero que haya la conexión entre usted y la gente, a que haya una desconexión total. Entonces, si usted puede manejarlo bien, hágalo. Si puede utilizar el Prezi, mejor. Ese es extraordinario, ¿verdad? Pero no se esconda de la pantalla. Ahí está usted. Esta pandemia nos ha distanciado, que por lo menos durante un ratito la gente pueda sentir que estuvimos juntos, que estuvimos conversando, que compartimos, que pudieron hablar, que fueron escuchados, etc. Y quiero felicitar a la
directiva de escuela sabática, dar orientación, dar capacitación, es lo mejor. Para eso es la directiva, no es para hacer programas y desconectarse de los maestros. La directiva está para motivar al maestro, motívelo, y número 2, para capacitar al maestro. La razón por la cual existe un director, unos asociados y un secretario de escuela sabática es para que el maestro mantenga elevada su motivación y para que sea adecuadamente capacitado. Pastor, una consulta final. Si hemos sido, lo que acabas de decir es, el maestro ha sido llamado para ser el líder, ¿no? En la clase, pero estamos en la clase y justo llega ahora un invitado que creemos que, ¿no? Que creemos que, bueno, a veces es un teólogo, a veces, y le damos a él la oportunidad para que dirija la clase. Mejor dicho, te lo entregamos y no conoce la realidad. ¿Es bueno que un maestro entregue la clase a alguien? Es que nosotros a veces como maestros queremos como zafarnos de la responsabilidad. Ay, yo no estudié bien las lecciones, ojalá venga el ángel Gabriel a darla. Pero no, hermanos, lo nuestro es prepararnos para hacerlo bien, y si viene el que venga, déjelo disfrutar ahí sentadito, déjelo ahí. Algunos van a querer y van a aportar y toda esa cosa, pero pues mayormente el que viene está desconectado de la realidad de mi iglesia. Y yo me preparé, me comí esa lección entre el sábado y el domingo, me la pasé pensando en las preguntas, en plantearle los escenarios, en preparar esa clase, ¿verdad? Y entonces viene el rey Pepinito que no sabe nada de las necesidades de mi gente, y a lo mejor el Espíritu me estuvo diciendo a mí, vamos a ministrar este pueblo porque este concepto que vas a enseñar va a ser determinante. Y entonces lo ahogamos una labor pero divina que Dios nos ha dado solamente porque nos queremos librar de la cosa. Ahora, si el rey Pepinito viene y le dice el director general de la escuela sabática, tenga el repaso general de la lección, pues ya estuvo. Si usted sabía que el rey Pepinito iba a venir y entonces le menciona, se pone de acuerdo con él y le dice, mira que tengo esta situación dentro de mi clase, hay un hermano que está pasando por una situación así, y otro que tiene esto aquí. Tú podrías configurar la lección para ministrar esto. Esa es otro escenario, ¿sí? Pero si se apareció un individuo ahí de la noche a la mañana y se sentó en su clase, hombre, si es un pastor, déjenme, yo les digo, les hablo como pastor. Cuando yo estoy de vacaciones, yo quiero pasar de incógnito, porque yo me la paso trepado en el púlpito todo el tiempo. Y casi nunca yo me siento con mi esposa y mis hijos en un culto, y yo valoro entrañablemente que me permitan al menos un par de sábados al año poder estar sentadito ahí con la hermana Marcela agarrándole la mano, y con Samuel y Jonathan que están haciendo algunas cositas por ahí. Yo valoro que me dejen quietico, ¿sí? Eso, si eso que me pasa a mí le pasa a otros, pues denles la oportunidad, denles el gozo de estar en un repaso de la lección ahí con su esposa, ¿cierto? O de estar sentaditos. No necesitamos tanto la cámara ni tanto el enfoque. A veces necesitamos sentarnos y adorar, porque cuando nosotros como pastores estamos tan metidos en esto de las cosas del Señor, que a veces nos olvidamos del Señor de las cosas y necesitamos estar ahí adorando. Entonces, tranquilos, ese individuo, ese sujeto descollante que viene, a lo mejor le va a agradecer más en el fondo de su corazón que usted lo deje ahí y no que lo ponga al frente. Muy bien, pastor, muchas gracias, muy amable, gracias. Adelante, Juancito, hermano Rolando.
Bueno, Pastor Julio, muchas gracias. Estamos infinitamente agradecidos por las hermosas lecciones y que no sea la última.